Bien, mis amigos, hoy seguimos con la maravillosa profecía de Parravicini, tomando en consideración como siempre la carta natal de Argentina, ¿no? Y nos hemos encontrado algo maravilloso, escuchen esto. La música eléctrica será en conjunción con la negra. Ambas asolarán el mundo y con ella marchará esclavo el mundo hacia el caos final. La música negra realmente pudiera estar haciendo referencia aquí Parravicini a la salsa, ¿no? Que es un ritmo muy característico del Caribe, sobre todo en las islas del Caribe, ¿ok? Así que esto ya se cumplió prácticamente. Bueno, en cuanto a la eléctrica también vemos que existen las llamadas guitarras eléctricas. Así que realmente el mundo es interesante, ¿no? Es interesante porque estas dos ya se cumplieron, esta profecía. Marchará esclavo el mundo hacia el caos final. Esclavo. En el mundo espiritual, cuando hay esclavitud, es porque lo que se está diciendo esclaviza, es decir, trae oscuridad. ¿Sí? Es posible que la letra de algunas canciones hayan estado marcadas por esclavitud, es decir, por senderos de deseo, de pasiones excesivas, ¿sí? Que conducen al maligno, ¿sí? A la muerte, que es esta cartita que vemos aquí en pantalla, ¿ok? Que ha salido hoy cuando yo he estado consultando estas profecías que les traigo. Aquí nos dice: sueños de amor de Liszt se tocará al principio del mal. Después será la música negra, que puede estar muy asociada a la salsa. Luego la electrónica, imagínense ustedes. El mundo se mueve hoy en día con la música electrónica, no hay duda. Y se dice que inclusive la música electrónica es hasta, en cierta forma, es adictiva, ¿ok? Y nos dice que al final de finales la música campi. Ya la negra, la electrónica y esta de sueños de amor la hemos vivido, ¿ok? O sea que todavía falta un estilo, el campi, que seguramente conoceremos. Y él aquí le pone, ¿no?, una jerarquía, ¿no?, de los ritmos, las ondas en los cuales los cuerpos vibrarán, ¿no? Qué maravilloso Parravicini, ¿no? Aquí nos dice: el mecanismo hará desalojo del hombre y el hombre desplazado sucumbirá en hambre. El mecanismo. Sí, realmente hasta qué punto, ¿no? No hay duda que la revolución industrial viene con mecanismo, ¿no? Y el mundo cada día está más desolado en hambre. La llamada revolución industrial no hizo más que implementar una serie de mecanismos, de técnicas, de herramientas que pudieron maximizar las ganancias a un grupo de personas para seguir cumpliendo el llamado diagrama de Pareto 80-20, en el cual el 80% de la población mundial se encuentra sumergida en la pobreza y tan solo el 20% que ha sabido aplicar estos mecanismos se mantiene en cierto nivel, ¿no?
Y bueno, llegamos a nuestra bendecida y querida Argentina, por la cual estamos inspirados, en la cual estamos inspirados haciendo esta profecía. Nos dice el cantar del canto humilde no será cantado en las tierras en quemazón, será en Argentina, en unión. En unión. Y hoy, hablando de la unión de Argentina, les quiero traer un personaje, Iván Pablo. Iván Pablo realmente verdaderamente hoy les quería hablar de este personaje, ¿no? De Iván Pablo, un personaje que nos dice aquí su biografía, que su nacionalidad era rusa y soviética. Iván Petrovich Pavlov es su biografía. Murió en la Unión Soviética. Nos realizó unos experimentos, ¿no?, con unos perros a los cuales él le sonaba una campana y logró determinar, pues, ciertos elementos condicionantes en su estudio, ¿no? Realmente, hoy que estamos hablando del hambre, ¿no?, quería yo traerles este personaje. Me pareció interesante porque fue profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial, Premio Nobel de Fisiología 1904. Nos hablaba de Pablo del reflejo condicional, ¿sí? Y hoy en día que se están viviendo tiempos de hambre, realmente hablar de este estímulo-respuesta, ¿no? Muchas personas vemos como de alguna manera Parravicini nos anuncia, nos vincula el mecanismo con el hambre mundial. Y no hay duda que en cierta forma Iván Pablo tenía una maravillosa capacidad, ¿no?, para estudiar a sus mascotas, ¿no? Y bueno, el estímulo, según él, era medido por el número de gotas segregadas en una unidad de tiempo. Entonces pueden estudiar el comportamiento de los perros. Este hombre estudió el comportamiento de los perros, midiendo las reacciones del perro, ¿no? Y por supuesto sometió a los perros a un estímulo, el sonido. Y por supuesto, al sonar el metrónomo, logró activar el condicionamiento imperante en el perro e hizo que el perro salivara. Es decir, ¿hasta qué punto? Esto es una reflexión que quiero hacer hoy, ¿no?
Vemos un planeta sumergido en hambre. ¿Hasta qué punto muchos gobiernos del mundo pudieran estar utilizando ciertos condicionamientos para manejar, ¿no?, como estímulo, para manejar una respuesta de un grupo de población, ¿no? Eso es algo que también tenemos que buscar analizar, ¿no? Cómo los estudios de Iván Pavlov siguen vigentes y cómo los estudios de Iván Pavlov los podemos relacionar con la métrica, ¿no?, elevada de hambre que se vive en el planeta, maravillosamente profetizada por Parravicini, y cómo esto a su vez pudiese estar siendo utilizado desde la perspectiva negativa, ¿no?, que es la manipulación por ciertos gobiernos del planeta Tierra, los cuales se están aprovechando del hambre, ¿sí? Es decir, todo lo marcado con la muerte. Vemos que efectivamente las profecías de hoy de Iván Pavlov, la profecía de Parravicini, comienzan hablándonos de canciones de amor, pero nos hablan de que el mundo se avecina, pues se avalancha hacia el hambre, y al fin y al cabo el hambre no es más que muerte, porque se paran los sentidos, se paralizan los sentidos, entra una especie de ansiedad, entra un desespero, la persona pierde los kilos, la persona se desnutrida. Y yo creo que la reflexión que hay que hacer es hasta qué punto ciertos gobiernos del mundo pueden estar utilizando esa hambre que está ahí en pantalla, representada por la carta de la muerte, para el beneficio y tener el control de ciertos grupos de poblaciones, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que estudiar esta profecía de Parravicini para de alguna manera evitar esos condicionamientos que pueden operar ya sobre los individuos, ¿no? Sobre todo si se utiliza la manipulación para pasar al respeto de las personas, al respeto del individuo, al respeto de los derechos humanos, que es algo que es verdaderamente necesario destacar y resaltar en estos tiempos, ¿sí? Yo realmente, amiga, amigo, quería compartir con esta profecía, siempre en honor, por supuesto, a Argentina, y quería traerles este personaje importantísimo de la psicología, Iván Pavlov, porque considero que tiene vinculación directa, ¿no?, con lo que es el tema que estamos tratando hoy, ¿no?, específicamente el hambre, y cómo puede ser esto de alguna manera, cómo se pueden utilizar ciertos condicionantes para generar estímulos, no solamente en los perros. ¿Podría esto estar ocurriendo? Es la pregunta de hoy en algunos gobiernos del mundo, para generar estímulos en las personas, es la interrogante, aprovechándose, ¿no?, del hambre, es la interrogante que hoy podemos debatir en la cajita de comentarios del video, en el marco de la profecía de Parravicini, ¿ok? Muy contextualizada en el marco de la profecía de Benjamín Solari Parravicini. Recuerden, a mi amigo, estas fueron las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Digo que contextualizado en el marco de Argentina, teniendo en Argentina un sol, ¿sí?, en casa 10, una conjunción Venus-Mercurio en 9 y un Marte en casa 11, tenemos que entonces, hablando del hambre, no hay duda, hay que desarrollar mecanismos donde todas las personas puedan abocarse a aquellos que estén en situación de calle, que se encuentren en las calles, que necesiten un pan, que necesiten una comida, que necesiten un alimento, que necesiten una ropa, ¿verdad?, para tratar de sobrellevar su situación de calle. Y de esa manera estaríamos realmente enmarcados
cumpliendo esta maravillosa carta natal de Argentina, en donde el Sol y la conjunción Venus-Marte, la conjunción Venus-Mercurio están en la casa 9, por todo lo alto de su carta natal de Argentina. Era una reflexión adicional que les quería traer. Recuerden, a mis amigos, estas fueron las profecías de Benjamín Solari Parravicini, comentadas hoy por Enrique. Estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado. Muchas gracias a todas y todos. Muchas bendiciones. Amén.